Hola y bienvenidos a De Física. Hoy vamos a resolver un problema sobre la primera condición de equilibrio. Este problema nos indica que el cilindro E pesa 30 libras, el ángulo θ es de 15 grados y nos piden determinar el peso del cilindro F para el sistema en equilibrio que se muestra en esta figura. Para dar solución a este problema, vamos a centrarnos en primer lugar en el cilindro E. Vamos a identificar qué fuerzas están actuando sobre este cilindro. La primera fuerza que debemos graficar es su peso. También podemos observar que este cable ejercerá una fuerza, la cual será una fuerza de tensión. La llamaremos T sub E en referencia a este cilindro. Realizando el diagrama de cuerpo libre para ese cilindro, graficamos nuestro sistema de ejes coordenados. Podemos ver que el peso está en el sentido negativo del eje Y, mientras que la tensión estaría en el sentido positivo de este eje Y. La primera condición de equilibrio me dice que la sumatoria de todas las fuerzas o la fuerza resultante que actúa sobre este sistema debe de ser igual a 0 para que el sistema se encuentre en equilibrio. Como en este caso las fuerzas solo están actuando sobre el eje Y, diremos sumatoria de fuerzas sobre el eje Y debe de ser igual a 0. Fuerza positiva, la tensión, ya que está dirigida a lo largo del eje Y positivo, menos, en este caso, el peso del bloque E, y eso debe de ser igual a 0. De aquí yo puedo despejar e indicar que la tensión será igual al peso del bloque E. De forma similar vamos a identificar las fuerzas que actúan sobre el cilindro F. Tendríamos el peso de este cilindro y este cable también ejercerá una tensión. De igual manera realizaremos su diagrama de cuerpo libre para este cilindro, graficamos los ejes coordenados. Una vez más tenemos el peso en la dirección negativa de Y la tensión que ejerce este cable, a la cual hemos denotado como T sub F. Una vez más aplicaremos la primera condición de equilibrio. Como solo tenemos fuerzas en el eje Y, diremos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Fuerza en eje Y positivo, la tensión, en el eje Y negativo el peso. Tensión en F menos el peso debe de ser igual a 0. Y a partir de aquí concluimos que la tensión es igual al peso del cilindro F. Teniendo presente entonces que cada una de estas tensiones representa en realidad el peso de cada cilindro, pasaremos ahora a analizar las fuerzas sobre los aros en el punto C y punto B. Para el punto C entonces tendremos aquí la primera fuerza que actúa sobre él sería esta tensión que acabamos de revisar, equivale al peso de este cilindro. Por aquí tendremos una tensión a la cual denotaremos como tensión 1 y esta otra cuerda ejercerá una tensión que denotaremos como tensión 2. Graficamos el diagrama de cuerpo libre entonces para este aro, trazamos nuestro sistema de ejes coordenados X y Y, la tensión 1 forma un ángulo de 30 grados con el eje horizontal, la tensión 2 forma un ángulo θ con ese mismo eje horizontal y está graficado aquí, y el peso del cilindro E dirigido a lo largo del eje Y negativo. Vamos ahora a graficar entonces las componentes rectangulares de cada una de estas tensiones. Tendríamos aquí la componente X de la tensión 1 y hacia arriba la componente Y de la tensión 1. Para la tensión 2 tendríamos a lo largo del eje X positivo la componente en X y sobre el eje Y negativo su componente Y. Ahora con las componentes rectangulares vamos a utilizar la primera condición de equilibrio. Una vez más, esta primera condición me dice que la sumatoria de todas las fuerzas para un sistema en equilibrio debe de ser igual a 0 y empezaremos analizando el sistema a lo largo del eje X. Diremos que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Si observamos nuestra gráfica con las componentes rectangulares, vemos que en el eje X positivo tengo la componente X de la tensión 2, mientras que en el eje X negativo tengo la componente 1 menos la tensión 1x igual a 0. Puedo pasar esta componente al lado derecho y tendría la tensión 2x igual a tensión 1x. Vamos a reemplazar ahora los valores de cada una de estas componentes, sabiendo que la componente x de la tensión 2 representa el módulo de la tensión por el coseno del ángulo que forma con este eje horizontal. El problema nos indica que ese ángulo θ corresponde a 15 grados, entonces coseno de 15. Y eso debe de ser igual, esta componente será el módulo de esta tensión por el coseno de este ángulo, por el coseno de 30 grados. De aquí yo puedo despejar la tensión 2 pasando a dividir el coseno de 15 grados y efectuando la operación de coseno de 30 entre coseno de 15,
obtendría que la tensión 2 es 0.90 tensión 1. Y esto para mí representará la ecuación número 1. De forma similar vamos a analizar las fuerzas sobre el eje Y. Y diremos que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y también debe ser igual a 0. En el eje Y positivo tengo la componente Y de la tensión 1. Y en el eje Y negativo tengo la componente Y de la tensión 2 menos T sub 2Y y menos el peso del cilindro E. Todo esto igual a 0. Reemplazamos los valores de las componentes. La componente 1Y sería el módulo de esta tensión por el seno de este ángulo que corresponde a 30 grados. En el caso de la componente Y de la tensión 2 sería el módulo de esta tensión por el seno del ángulo θ, que como indicábamos anteriormente es 15 grados, y menos el peso del cilindro E, que como indica el problema corresponde a 30 libras, y esto igual a 0. Esta será entonces nuestra ecuación número 2. Recordando que la tensión 2 hemos determinado su equivalencia en la ecuación número 1, vamos a reemplazar ese valor, tendríamos tensión 1 seno de 30, en lugar de escribir T sub 2, esto equivalía a 0.90 tensión 1 por el seno de 15 grados y este menos 30 puede pasar al lado derecho con el signo cambiado. Podemos factorizar aquí la tensión 1, tendríamos seno de 30 menos 0.90 por el seno de 15 igual a 30. Efectuando la operación que está dentro de los corchetes equivale a 0.27 y eso igual a 30. Pasamos ahora a dividir y obtendríamos que la tensión 1 equivale a 111.11 libras. Como ya sabemos que la tensión 2 guarda una relación con la tensión 1, también podremos calcularla. Recordando que la tensión 2 es 0.90 veces la tensión 1, reemplazamos el valor de T1 y obtendríamos que la tensión 2 es 99.99 libras. Entonces, hasta aquí ya hemos determinado T sub 1 y T sub 2. Continuemos entonces analizando el resto del sistema y ahora dibujaremos el diagrama de cuerpo libre para el aro ubicado en el punto B. Como siempre, en primer lugar debemos identificar las fuerzas. Ya sabemos que aquí existe una tensión que corresponde al peso del cilindro en F. Por aquí la tensión es la que ya habíamos determinado y habíamos denotado a esta como T sub 2. Y esta tensión que llamaremos T sub 3. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre, nuestro sistema de ejes coordenados. T sub 2, recuerden, forma un ángulo θ con la horizontal, forma el ángulo θ aquí con el eje horizontal que corresponde a X. T sub 3 que forma un ángulo de 45 grados con el eje horizontal y el peso dirigido a lo largo del eje Y negativo. Una vez más, dibujaremos las componentes rectangulares para cada una de las tensiones. Tendríamos aquí la componente en X de la tensión 2 y la componente en Y de esta tensión también. La tensión 3, tendríamos aquí la componente en X de la tensión 3 y la componente en Y de esta misma tensión. Habiendo ya dibujado las componentes rectangulares, pasaremos a utilizar la primera condición de equilibrio para este sistema. Empezaremos trabajando sobre el eje X y diremos sumatoria de fuerzas sobre el eje X debe de ser igual a 0. Sobre el eje X, si observamos la gráfica, tenemos la componente X de la tensión 3 en el eje X positivo, menos la componente en X de la tensión 2, y eso igual a 0. Pasamos este al lado derecho, tendríamos la componente en X de 3 igual a T sub 2X. Reemplazamos ahora los valores para las componentes. Sabemos que la componente en X de 3 sería el módulo de esta tensión por el coseno del ángulo, que en este caso es 45, y en el caso de la componente 2, tendríamos que es el módulo de la tensión 2 por el coseno de 15 grados. Puedo yo de aquí despejar la tensión 3 pasando a dividir el coseno de 45. Y también debo recordar que la tensión 2 la hemos hallado previamente y equivalía a 99.99 libras. Efectuamos toda la operación y determinamos que la tensión 3 es 136.59 libras. De forma similar vamos a aplicar la primera condición, pero ahora para el eje Y. Tendríamos entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, las fuerzas que están presentes, la componente Y de la tensión 3, la componente Y de la tensión 2, ambas positivas, y menos el peso del cilindro F igual a 0. Ingresamos ahora los valores de cada una de las componentes. Tendríamos que la componente Y de la tensión 3 corresponde al módulo de esta tensión
por el seno de 45 grados. Y el valor de esta componente sería el módulo de tensión 2 por el seno del ángulo θ, que corresponde a 15 grados, menos el peso del cilindro F igual a 0. Como ya hemos determinado los valores de la tensión 3 y la tensión 2, vamos a ingresar esos valores y vamos a despejar el peso del cilindro F. Esto podemos pasar al lado derecho. El peso del cilindro F será igual a la tensión 3 por el seno de 45, recordando que la tensión 3 equivale a 136.59 libras, seno de 45, más la tensión 2 que habíamos determinado y equivale a 99.99 libras por el seno de 15 grados. Efectuamos la operación y obtenemos que el peso del cilindro F equivale a 122.46 libras. Con esto hemos determinado lo que nos pedía el problema. Espero que este video haya sido de utilidad. No olvides regalarnos un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.